Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno de México pretende crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y así respaldar la propuesta del presidente López Obrador para que las y los trabajadores reciban en su jubilación el 100% de su salario, topado, dicen, a alrededor de 16,700 pesos. La propuesta es financiar ese fondo con los ahorros de personas de 70 años o más que no hayan reclamado su cuenta de ahorro para el retiro. La discusión se atoró el día de ayer porque pues, la oposición se dio cuenta que en el dictamen de Morena, pues como que fue un paso para adelante. Y decían que también iban a poder tocar aquellos ahorros de trabajadores activos, los que no se habían jubilado, pensionado, y que pues como tal, pues lo iba a manejar el gobierno y ya luego verían cómo les devuelven. Bueno, Ignacio Mier dijo que fue un error humano. Como en los aviones, ya ve usted que no se caen más que por errores humanos, que no hubo dolo, lo único que hubo seguramente fue una necesidad pues, de ampliar el panorama. Para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Pedro Vázquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social. Buenas noches, Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. A ver, el problema deriva fundamentalmente, primero, de un sistema de pensiones que está en la Constitución, que se maneja como las famosas Afores, que cambian el esquema o cambiaron radicalmente el esquema de jubilación para hacerlo viable. Dicen que no, que las Afores son pues, negocios privados, es lo que dice el gobierno, y a partir de ello, pues lo que tratan de hacer ahora es pues, darle a determinado grupo de personas una mayor pensión. Uno diría, bueno, pues sí está bien. Y en función de eso dicen, pues ¿de dónde lo sacamos? Y de los que no hayan reclamado, que hay mucha gente que ni siquiera sabe que la tenía, después de los 70, cumplir los 70 años, que no sabe que tiene esa posibilidad de recibir ese dinero. Recuerdo que en el gobierno todavía de Peña Nieto trataron de hacer un programa para ir a buscar a la gente que avisos para decirles aquí está su dinero, y luego pues el asunto se paró. ¿De qué se trata? ¿Aguanta este tipo de proyecto? Y aguanta, te digo, porque ponle que saquen los 40,000 millones. Está bien, lo pones, ¿y después qué? ¿Quién va a financiar eso? Bueno, pues primero la idea para el auditorio. Este sí es una buena idea, nada más que no está bien ejecutada. ¿Por qué es buena idea? Porque sí se diagnosticó bien que hay un grupo de trabajadores que empezaron a cotizar después del año 97 y que durante muchos años tuvieron un nivel de cotización o de ahorro obligatorio de solo 6.5%. Entonces, si ahorraron poquito, tendrán poquito en la Afore y tendrán una pensión chiquita. Por lo tanto, es un problema que hay que resolver. El presidente, en su discurso del 5 de febrero, diagnosticando este asunto, dice, vamos a crear un fondo inicial con 64,619 millones para lanzar este beneficio público. Pero lo que no nos aclaró el presidente de la República, y después hubo 2 meses de indefinición, es ¿a cuántos trabajadores se les iba a beneficiar? Número 2, ¿cuánto iba a costar la reforma por el resto del siglo? Porque esto no nada más es un beneficio para este año. Una vez que pones instalado en una ley un beneficio y con la demografía y envejecimiento que viene en los siguientes años, pues se va a duplicar, triplicar y cuadruplicar el costo. Nunca nos han dicho cuánto va a costar actuarialmente. Y tercero, si ya sabemos el costo, ¿de dónde se va a pagar? Y entonces pasan 2 meses de muchas indefiniciones y sale la iniciativa de los 2 diputados de Morena presentada en la Semana Santa y que ha generado toda la confusión de esta semana. ¿Por qué? Porque en lugar de conseguir el dinero público o simplemente confirmarlo, esos 64,000 millones de pesos que decía el presidente, lo que están haciendo es decir, no, pues ahora, no sé si es porque no quieren o porque no tienen, pero mejor confisco dinero privado, patrimonio de los trabajadores, de los más vulnerables que son los adultos mayores, y me quedo con ese dinero para pagar un compromiso público.
Y eso es lo que está en la gran discusión de fondo, es la apropiación de dinero que se creó por ley para otro beneficio, y entonces están haciendo que paguen los trabajadores una promesa del gobierno. A ver, nada más rápido. Los trabajadores que no lo han reclamado, a lo mejor muchos ya se murieron, otros simplemente ni siquiera viven acá y no saben qué pasa. O sea, ¿qué solución se le tiene que dar a eso? Porque si no, pues es dinero que las Afores siguen manejando y uno dice, ¿a quién le llega ese beneficio? Se han dicho en la conferencia del presidente algunas imprecisiones. Se dice que las Afores se queda con el dinero. Eso es absolutamente impreciso, no es cierto. Porque las Afores solo administran el saldo que legalmente le corresponde a los trabajadores o sus beneficiarios, y si no designó beneficiarios, a los que la ley define como beneficiarios sustitutos. De tal suerte que hay seguridad jurídica de que ese dinero de quien no es de las Afores, y menos del gobierno. Entonces, lo que se tiene que hacer es un programa con transparencia y claridad que le dé certeza al trabajador, que si porque vive en el extranjero, fue inmigrante, ya se quedó allá, o porque simplemente no regresó a cotizar, y cuando llega a los 70 años le encuentra que no está su dinero, pues entonces que haya un procedimiento cierto, con una ventanilla concreta, con un plazo específico de recuperación y con unos rendimientos suficientes. Porque lo que dice la iniciativa en este tema de los rendimientos es, pues le vamos a pagar los rendimientos que diga el comité del fideicomiso. Entonces, si dice 1.1, digo, lo que sea, una pichicatez, pues eso es lo que le van a pagar. Entonces, va a perder dinero el trabajador, que lo que quiere es recuperarlo para pensionarse. Así que hay insuficiencias, imprecisiones, vaguedades y un principio eje de por qué el gobierno ofrece una mejora necesaria, pero a pagar con dinero de otros. Pero desde muchos años para atrás, en México se viene discutiendo este problema. Tiene que ver con el envejecimiento de la población, tiene que ver con que nunca generamos, hasta hace relativamente poco, 1997, un sistema para que ahorraran los trabajadores y pagaran ellos mismos, junto con aportaciones de los empresarios y del gobierno, por pues su retiro. Esto es simplemente un paliativo que no acaba por componer las cosas, porque sabemos que de fondo sí hay que componerle varias cosas a nuestro sistema de retiro. ¿Tú ves posibilidades que realmente nos sentemos a discutir de a de veras qué es lo que requiere para solucionar un problema de este tamaño? Tu pregunta es esencial, porque el sistema de las pensiones es un monstruo ya de muchas cabezas, donde además tiene muchos capítulos muy distintos. Hoy estamos hablando del Seguro Social y del ISSSTE, pero hay otros temas enormes de injusticia y desamparo, como que 33 millones de trabajadores informales no tienen seguridad social en este país. Entonces, la gente es enorme y nos estamos atorando, en lugar de ver una reforma integral, en un asunto de coyuntura política electoral. Y creo que es una mala idea, porque se requieren acuerdos sociales. Yo recordaría al auditorio, las reformas de pensiones suceden todo el tiempo en el mundo, pero toman muchos meses y hasta años en configurarse. La del Seguro Social tomó del 94 hasta el 97 que se instrumentó. La del ISSSTE tomó de la A a la Z 5 años en su instrumentación. Y esto se hizo en pocas semanas. Entonces, no hay acuerdos, no hay análisis, no hay soportes. Creo que es de alta responsabilidad que el legislativo no se apresure, no tome dinero que le toca a los trabajadores tener en sus cuentas, y que, claro, después de las elecciones, sí, todas las fuerzas políticas y quien gane la elección recupere la agenda y le entre el tema de las pensiones de fondo, como tú lo dices, porque eso sigue pendiente después de 30 años. Pedro, este tema de pensiones sin duda es algo de largo plazo que hay que discutir, como tú bien decías, con la cabeza fría para poder hacer bien los números, porque no está nada sencillo, pero estamos viendo ahorita en diputados, se llama robo, no hay otra palabra, es un robo. Es decir, lo que las personas tienen en sus afores es como si lo tuvieran en su cuenta de banco, y que de pronto a un diputado se le ocurre que pues todas las personas que se apellidan Chabot,
les voy ¿Por qué? les voy a ¿Por quitar qué? su dinero Porque se del le ocurrió banco, al Sí, porque con esa es eso la voy idea. a financiar al señor traga la boca, Esquetino para chicharrón. una pensión más decente. ¿O quieres un préstamo? Eso es un robo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Es decir, yo creo que sí conviene ser más claro en esto, porque pues a veces nos confundimos con esto de que las afores son de los trabajadores. No. Estas son como si fueran cuentas de banco y un diputado está diciendo quítenle el dinero a las cuentas de las personas y entréguenmelo a mí. Eso se llama robo en cualquier parte del mundo, ¿no? La propuesta que se presentó, aún la que ayer se regresó a comisiones y que mañana va a explicar en la mañanera los funcionarios del gobierno federal, tienen que partir por ahí. Porque una buena idea la quieres pagar con dinero de otros y apropiarte de lo que no es tuyo. Eso es así es. A ver, la argumentación dice que pues no se lo van a quitar. Se ríe Macario. No se lo van a quitar, sino simplemente lo van a tomar prestado y que si alguien viene y lo reclama, se lo devuelven. ¿Existe un mecanismo, algo que pueda garantizar que de verdad me van a devolver el dinero? Ojalá mañana los funcionarios federales expliquen cuál es el procedimiento hoy. ¿Cuántas personas en este sexenio han hecho ese procedimiento y qué tan rápido y expedito se los dieron y con qué intereses se los pagaron? Porque hoy en la realidad no está vivo y funcional, menos en el proyecto nuevo. Entonces, sí, claro que deja la salida de si vienen se los regresó, pero no dices nada de certidumbre y claridad sobre cómo. Oye, otra pregunta con respecto a este tema de las pensiones, las otras pensiones, las no contributivas. O sea, yo cumplo 70 años, 65 años, Macario cumple menos, pero bueno, pues recibes, porque estás ya grande, recibes 3,000, 4,000, 5,000 pesos. ¿Esto tiene viabilidad en términos financieros? ¿Es un complemento a lo otro? ¿Se puede jugar con este tipo de, digamos, prestaciones sin tener en cuenta que esto puede salirse de control? Creo que hoy no hay un control sobre ese impacto en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque ya están sumando de manera relevante las pensiones de adultos mayores con las pensiones contributivas. En todos los países hay reglas y hay como cajones y le das unas pensiones a unas personas porque tienen cierta necesidad y a otras le das otras pensiones porque tienen otra circunstancia. Y aquí las tenemos confundidas y duplicadas. Entonces, hoy la cifra es brutal. Estamos gastando como país 2 billones de pesos este año sobre los 9 billones de pesos del presupuesto de la nación. Un complemento aquí para que sea más claro para el auditorio. Eso es exactamente el tamaño del déficit de este año, los 2 billones. Los 2 billones. Todo el endeudamiento es para pagar pensiones. Eso no es viable en ninguna parte. Para que se den una idea el público de que 2 billones es muchísimo dinero, porque además de que es el endeudamiento, más de que el endeudamiento neto del país, en 25 años de Sistema Europa del Retiro, los trabajadores todos ahorramos 3 billones, más 3 de intereses son los 6 billones que hay en la subcuenta de retiro. Y aquí ya estamos gastando 2, pero cada año. Entonces, y la reforma que se está proponiendo ahorita en el legislativo y que se va a discutir el lunes, va a costar 7 billones de pesos los primeros 50 años. Entonces, no hay espacio fiscal para una cosa como esta. Pero me preocupan otros guardaditos. Por ejemplo, vivienda. Hay una subcuenta en donde efectivamente los trabajadores en activo, pues bajo este ejemplo que acabamos de tener, se les puede ocurrir decir, no, pues es que no están construyendo casas, que venga ese dinero y vamos a hacer otra cosa con ellos. Híjole, es darle en la torre a instituciones que ya tenían los trabajadores en activo con lo que cuentan. Lo usen o no lo usen, pero a final de cuentas es su dinero. Y si, puede venir esa idea de decir, pues no quiero construirme una casa, a lo mejor lo quiero usar para mi retiro precisamente, pero si no lo usas, entonces te lo quito también. La subcuenta de vivienda es igual, patrimonio de los trabajadores y por ley hace 25 años tiene 2 usos. O te doy un crédito contra el ahorro que tienes ahí y si no te ejerciste tu crédito, te devuelvo tu dinero para que te pensiones con él. Así que tampoco hay espacio para que se confisquen dineros de esa cuenta. Sí, es decir, el tema es muy sencillo, es un robo, pues. Es que tenemos que ser más claros.
porque lo platicamos como si fuera un derecho a los trabajadores. No, es su dinero, está en su cuenta personal, como señor. si fuera cuenta de ahorros. Y que alguien diga que va a ir a mi cuenta de ahorros y va a tomar mi dinero, pues eso se llama robo, no hay otra palabra. Pues por eso ya te vas a pensionar tú. Pues antes de que me lo roben. Bueno, ahí está. Bueno, pues aquí está. Muchas gracias, Pedro Vázquez Colmenares, por haber estado aquí con nosotros. El texto del libro de hace mucho tiempo y que sigue estando vigente de Pedro, Las pensiones en México, la próxima crisis, si usted se quiere, pues por ahí dejar de dormir un ratito, bueno, pues ahí está este libro, excelente texto. Pedro Vázquez Colmenares, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, por supuesto, se trata finalmente pues del futuro de un país que envejecerá paulatinamente y que simple y sencillamente, si no tienes una estructura financiera que te garantice que puedes mantener a este tipo de viejitos, Macario, yo, Ernesto, Gracias, sí, también. muchas gracias. Entonces los jóvenes van a decir, ¿y yo por qué no? Sí, ¿Por señor. qué tengo que estar manteniendo esto? Y este es el Gran agenda del país. gran agenda del país. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En 2025, el gobierno de México estima un incremento del 0.6% en los ingresos presupuestarios, una cifra de 7.7 billones de pesos en comparación con los 7.44 de este año. Bueno, pues de esta cifra, Hacienda estima que los ingresos vía impuestos tendrán un incremento del 3%, es decir, 5.3 billones de pesos en comparación con los 4.96 de 2024. La autoridad hacendaria explica que será derivado de aumentos en los ingresos tributarios de organismos y empresas del Estado, o sea, más impuestos. También se estima que los ingresos por petróleo caerían 13%, un poco más, como consecuencia de la reducción estimada del precio del crudo de $71 a 58, más el tema de la producción, que ese ya es otro asunto. Bueno, pues ahí es donde está, es año electoral. ¿Te acuerdan cómo decían antes? ¿Año que de el- Hidalgo? Decían no era el de Hidalgo, era el de Carranza, porque con el de Hidalgo no me alcanza. Esa es un poco la idea de que hay que meterle una mayor cantidad de efectivo a un país que creo que después del 2 de junio, el problema va a ser simplemente si ese gasto que te va a llevar a un déficit fiscal de el 5, 9 o 6%, si eso tiene la capacidad de echarse para atrás. Hay una gran discusión con respecto a qué va a pasar el año que entra y si es viable bajar un déficit fiscal de 6 a 3 sin reforma fiscal. Macario. No, no se puede. Realmente no hay discusión. Simplemente ellos están mintiendo y todos los demás estamos diciendo eso no se puede. Todos. No he visto ningún analista que diga que sí se puede reducir en 3 puntos del PIB el gasto del gobierno para compensar lo que están gastando ahora de más. Algo que no hemos percibido, creo, es que en este semestre, que es el semestre importante para las elecciones, cuando se reparte dinero, resulta que el efecto sobre la economía es prácticamente nulo. Hoy salió el indicador oportuno de actividad económica de INEGI y el primer trimestre de este año prácticamente es de estancamiento. Y es el trimestre en el que salió el dinero, porque les repartieron todos estos de efectivo y dádivas y demás entre febrero y marzo, porque ya no podían hacerlo después, ya entrando la campaña ya no se permitía el reparto, entonces adelantaron trimestres para que la gente recibiera su Y dinero. no te aumenta consumo. No lo aumentó de manera notoria, no lo hizo. Y como se ha ido frenando manufacturas por el problema global y lo que uno quiera, pues la actividad económica prácticamente no mejoró. Y yo creo que de ahí viene esta idea de las afores y que no, fingir que sí va a haber más dinero, porque pues la verdad es que no ha tenido el impacto que yo creo que esperaba el gobierno a favor de sus candidaturas. Bajar el gasto para el próximo año no se puede hacer en ese monto. Lo que ha estado diciendo Hacienda, y lo repitió apenas el secretario, que ya apareció, lo sacaron del congelador para que lo viera la gente, dice que sí se puede porque ya no va a haber las grandes obras. En realidad miente.
sí va a haber las obras, porque no han terminado ni Dos Bocas ni el Tren Maya, pero además, aun cuando no se gastara un peso en eso, no alcanza. Lo que está este año presupuestado para Dos Bocas y Tren Maya es mucho menos que los 3 puntos porcentuales que dicen que van a bajar. Entonces, por donde le busques, no se puede, nos están engañando. Un par de cosas adicionales es ver cómo van las finanzas públicas en esta primera parte del año. Los ingresos están creciendo 6% en el primer trimestre, los gastos están creciendo 46%. O sea, el golpe que se le está dando al gasto es verdaderamente impresionante. Fundamentalmente en la parte programable, la que ya tienes programada que le vas a dar, está creciendo mucho más allá de lo que habías dicho originalmente. Es como si quisieras parar un tren que va a 200 kilómetros por hora en un margen de 10 metros a 50. Es imposible. La inercia que traes en gasto es una barbaridad. Le dejan un paquete terrible a cualquiera de las dos candidatas a presidente que vaya a ser la presidenta. Y yo te diría, hasta cierto punto inmanejable en términos de la historia que vayas a vender por otro lado. Hay que tener en cuenta que son las dos cosas las que hay que hacer para solucionar el problema de finanzas públicas. Sí hay que entrarle a la parte de ingresos, no hay ninguna duda. Esta suposición de que van a aumentar 3% los ingresos tributarios, me la como en salsa verde. ¿Con base en qué? ¿Con base en lo que estás proyectando que va a crecer la economía mexicana? Yo lo veo difícil. Es más, creo que se pueden caer los ingresos en un año muy complicado porque realmente, pues, Pemex no va a aportar, la CFE te va a costar. Estas grandes obras faraónicas, ahora les vas a tener que meter lana nada más para el mantenimiento, si es que le quieres dar mantenimiento. Y no te dan un retorno. No, no te van a dar ingresos, eso está de... clarísimo. Tienes un problema muy serio hacia adelante. Y encima de todo, vas a tener que recortar el gasto en 3 puntos del PIB, como ya se había dicho, cuando el presupuesto ya está esquelético, ya no tienes de dónde más recortarle al presupuesto. ¿Quieres desaparecer secretarías de Estado o qué es lo que está implícitamente atrás de 3 puntos del PIB? Es lo que no se explica en estos precriterios. Lo que sí está claro es que no es viable. Ahora, esto viene ligado al otro tema que esta semana también estuvo dando vueltas, el tema de tasas de interés e inflación, que es un punto también fundamental. Esta persistencia de la inflación aquí y en los Estados Unidos, que hizo que, pues, obviamente allá en Estados Unidos dijeran, olvídense, si para el último trimestre de este año volvemos a bajar la tasa, será un milagro, porque hay una resistencia muy clara de los precios a bajar. Y en ese sentido, en el caso mexicano, estaríamos en el mismo tipo. Más tensiones extranjeras, el tema de Irán, Israel, etcétera. Creo que de una manera muy, muy clara, o sea, nos estamos metiendo a nivel internacional y a nivel nacional en un callejón donde todavía hay algunas saliditas, pero que se van cerrando paulatinamente. Efectivamente, todavía en estos criterios estaban esperando una disminución en tasas de interés, con lo cual baja el costo financiero, ya les alcanza, ¿no? Pero eso ya no va a pasar. Todo indica que aquí en México a lo mejor habría una reducción en tasas igual hacia el final del año, si la Reserva Federal lo hace. Si no, yo ya lo veo difícil. El subgobernador Jonathan Heath ya cambió de opinión. La vez pasada había dicho que había que bajar las tasas, ahora dice que hay que esperarse porque pues, el escenario no está sencillo. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar, creo que ayer, sus estimaciones para la economía para este año y el que sigue. Le bajan a México la estimación porque pues no está funcionando, estamos atorados en materia económica e insisto, en la parte del año donde se esperaba crecimiento, porque es el año electoral. Todos pensábamos que íbamos a tener crecimiento de aquí a junio, bueno, de enero a junio, y ya en la segunda mitad del año, pues ni modo, ¿no? Ya le toca al que sigue. Pero no hubo crecimiento ahorita, entonces pues la segunda mitad del año puede ser todavía peor, ¿no? Hasta la propia directora de análisis del Fondo Monetario Internacional, cuando habló de los pronósticos de México, dijo, y discúlpenos, porque es la primera vez que cambiamos el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos al alza y el de México a la baja, cuando normalmente van en el mismo sentido, porque sí están viendo complicaciones, digamos, en materia de crecimiento. Mucho tiene que ver esta parte de resistencia inflacionaria a lo que está sucediendo con los servicios en México.
estamos acostumbrados a ver que no quiere bajar la inflación general. Y está ahí estancada también la inflación subyacente. Pero la inflación de servicios en nuestro país no solamente no está estancada, está en un nivel brutalmente alto, 5.3%, y está creciendo. Este último dato sí preocupa a tirios y troyanos. Yo te diría, preocupa lo que está pasando con el costo de educación, el costo de medicinas, el costo de salud. Se está desbordando la inflación en los servicios porque las familias en México no están encontrando esos satisfactores en el sector público y tienen que correr al sector privado, y eso empuja los precios también en el sector privado. Ahora, en este fenómeno que también se discute en estos días, uno supondría que cuando suben las tasas de interés, pues la economía se para. Le tengan la idea de la recesión en Estados Unidos, ahí viene, y ahora resulta que tenemos un mecanismo de tasas de interés todavía altas, inflación todavía alto y crecimiento económico al mismo tiempo. Y en donde ya no puedes subir otra vez la tasa porque entonces pues te metes en un carril muy peligroso, pero tampoco puedes controlar la inflación. Sí, en el caso de Estados Unidos también ocurre el fenómeno que acaba de platicar Ernesto, una inflación en servicios considerable, que tiene que ver con el problema de la pandemia, o el confinamiento más bien, que tumbó los servicios y tardaron mucho en recuperar, están apenas recuperándose, y ese puede ser el origen de esa presión inflacionaria. Sin embargo, ya hay un efecto ahora sí de las altas tasas de interés en la construcción de casas en Estados Unidos por primera vez. Eso esperábamos que ocurriera como en diciembre, que empezaran a caer la construcción de casas. No ocurrió en diciembre, pero ya está ocurriendo, y eso pues probablemente se mueva al resto de la economía, vamos a ver. Pero como quiera que sea, va a ser lento, y entonces pues sí, le da tiempo a la Reserva de mantener sus tasas altas y a ver si mientras los servicios se van tranquilizando. Hay otra apuesta atrás de las tasas de interés y la urgencia que tienen de bajarlas, pero pues de mantenerlas para no pegarle la inflación, y es la parte de los bancos. Efectivamente, si las tasas de interés están y se quedan en los niveles durante un periodo más prolongado de tiempo, hay muchos bancos que hicieron la apuesta de que las tasas iban a bajar y no están bajando. Y puede convertirse en un riesgo sistémico del sector financiero norteamericano muy grave, ¿eh? Entonces sí tendríamos un problema bastante serio. Estamos hablando fundamentalmente, otra vez, de cálculos que pues normalmente se hacían a partir de una idea de que tasas altas bajan inflación, y ahora resulta pues que eso ya no sucede. Vámonos a una pausa y de regreso le platicamos un tema candente, por supuesto. El pleito del exministro Arturo Saldívar, pues obviamente con la propia ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y lo que esto implica dentro de pues esta pugna dentro de los partidos políticos con respecto no solo a la sucesión, sino a la legislación, al tema del amparo, al tema de la amnistía, al tema incluso de las propias pensiones. Se pone difícil. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal informaron de una investigación en contra del exministro Arturo Saldívar y allegados a él por el tema de la corrupción. La denuncia anónima, que aparece como una forma legal de denuncia, lo señala como probable delito la confabulación para favorecer intereses personales y de terceros en asuntos del Poder Judicial Federal cuando estaba él al frente de la propia Suprema. Arturo Saldívar dijo que admitir a trámite sin pruebas es un hecho inédito y muy grave, y acusó intereses electorales. Adelantó que pedirá juicio político contra Norma Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, ya también del otro lado hicieron lo mismo y pidieron juicio político también contra Saldívar. A ver, estamos ante un tema que tiene que ver con la propia disputa por la legislación, el tema de pensiones, el tema del juicio de amparo y las limitaciones que se están procesando o se quieren llevar a la práctica, y finalmente una ley de amnistía que le daría al Ejecutivo un margen mucho mayor para liberar a presos incluso que hayan cometido o hayan sido sentenciados por delitos graves.
Yo no diría, a ver, espérame, la campaña es entre Claudia y Xóchitl, y bueno, Maines ahí que la hace de tercerito, pero Claudia y Xóchitl. es Claudia y Xóchitl. Y resulta que pues las campañas van por un lado y el tema de la disputa político-electoral está en otro. Está en un Congreso que va de salida y que sin embargo pues puede generar, dicen muchos, un daño enorme, porque si la ley de amparo se modifica y finalmente no se hace extensiva en sus juicios a lo que sería el público en general, sino que simplemente solamente aplicaría el amparo para aquel que pues lo solicita, pues eso se vuelve solo el negocio de los ricos, de los que tienen la posibilidad de pagar un buen abogado, y los demás pues quedan fuera. Y en el otro caso, ley de amnistía, pues parece un poco raro decir, ¿y ahora a quién voy a liberar? O sea, ¿o a quién quieren liberar? Porque se trata finalmente de una enorme concentración del poder político en el Ejecutivo y en un legislativo que suponen pueden llegar a controlar después del 2 de junio. La verdad es que son modelos bastante preocupantes ligados al tema de pensiones y en donde las posibilidades de defenderse de acciones del Estado se va cada vez limitando más. Porque incluso recursos de inconstitucionalidad, que puedes parar estas leyes con la inconstitucionalidad, pues vas a necesitar mantener 8 votos dentro de la Suprema Corte para que esto no funcione. Y si en noviembre ponen a alguien más que sea subordinado al gobierno, que creen que va a ser el que pues se implantará en el país a partir de octubre, bueno, pues simplemente la acción de inconstitucionalidad va para afuera, el amparo convertido en un instrumento solo para privilegiados queda para afuera, y entonces ahora sí el poder en manos de un legislativo con mayoría absoluta y un presidente o presidenta con una enorme fuerza terminará siendo el mecanismo con el que el sistema se está manejando, Macario. Sí, primero esto debe ser muy claro, esto es un ataque al Poder Judicial. Primero tratando de que no se pueda uno amparar de leyes que estén siendo inconstitucionales, este poder de amnistía, que yo creo que ya lo están pensando precisamente para Saldívar, entre otros, López-Gatell es otro candidato, porque van a ser procesados, esto no hay duda, y lo que van a tratar de hacer es salvarlos. A lo mejor también está esperando el señor López que su candidata gane y lo pueda perdonar a él por todos los desfalcos que están documentados, empezando por la cancelación de la construcción del aeropuerto. No es cierto que la denuncia sea anónima, la hizo el presidente de la República. Él fue el que la hizo. Él dijo en una conferencia matutina que él le ordenaba a Saldívar que fuera a hablar con los jueces. No necesitas más que eso para poder procesar a Saldívar por prevaricato, por delitos contra la impartición de justicia, y lo que están haciendo ahorita en el Poder Judicial es que, gracias a ese dicho del presidente, se empezaron a documentar las cosas. No es nada más sin pruebas, hay una cantidad considerable de personas involucradas en esto, ya es público. Han empezado a salir artículos en el periódico hablando del piso 14, donde se reunían a negociar estas cosas. La mesa maldita. Involucran al exconsejero jurídico de la presidencia. Entonces, a ver, pero esto no sucedía anteriormente, nada más que se cuidaban las formas. O sea, suponer que los presidentes de la Suprema Corte no le hacían caso y no se reunían con el presidente. O sea, en una de esas, el problema real, me parece, es básicamente que la pugna dentro de la Suprema Corte entre Arturo Saldívar y el resto de los ministros llegó a un punto tal que en el momento en que no pueden procesar una presidencia sustituta, o sea, primero la reelección de Saldívar, que no se podía, y después el intento pues, de poner a alguien que de alguna forma fuera la continuidad. Norma Piña no era la continuidad. Hoy veo por ahí cosas incluso que me parecen destacadas ante el embate contra Norma Piña, de Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Corte, y Norma Piña fue su secretaria de acuerdos. Sí. Y ella dice, perdón, pero pues, no, venía a descalificarle y a decir que es parte de la campaña de Xóchitl. Perdón, pero no es.
Lo que a mí me parece raro, Ernesto, es que la campaña electoral esté allí y no esté directamente afuera. Lo dijiste al principio, los focos están en otro lado y fundamentalmente los focos quiere el presidente que siempre estén en Palacio Nacional, no en ningún otro lado. No le ayuda en nada a Claudia y tampoco a Xóchitl que el foco de discusión esté en otro lado, esa es la verdad. Hasta el momento pues las están opacando en todo, en como ellas tenían pensado llevar sus campañas, en el tiempo de pantalla, en el análisis que están haciendo los propios intelectuales, lo que quieras y mandes. Están siendo desplazadas y no están siendo desplazadas nada más por el Congreso o nada más por las iniciativas, están siendo desplazadas por el discurso del presidente. Creo que, a final de cuentas, no hay que hacerse muchas bolas, hay que ver qué dice la investigación, cuáles son los resultados, cuáles son las pruebas y punto. No hay mucho más que discutir al respecto. Obviamente, pues hay que defenderse como gato boca arriba y el momento político pues hace que de todos lados uno empieza a decir, claro, precisamente porque estoy en la campaña de Claudia, me tiran en este momento el bombazo, pero al mismo tiempo dices, yo utilizo el argumento político para desviar la atención de que sí hice algo que no debía haber hecho. A ver, tienen la mayoría para la semana que entra aprobar la ley de pensiones, la ley de amnistía y, por supuesto, las modificaciones a la ley de amparo. Hay tiempo para que la oposición, o sea, esto va a correr y va a ser parte del gran escándalo, y se van a decir, no, es anticonstitucional, vámonos a juicio con la Constitución. Les alcanza aquí al 2 de junio para votar eso, porque en una de esas, pues lo que hacen es como argumentaban en el tema de la ley de amparo, si tú a la ley de amparo le quitas la suspensión del acto, pues ya no sirve para nada. Porque pues si finalmente tú te amparas porque el Tren Maya te dices que te causa un problema y como ya no en esta nueva legislación las obras públicas no pueden ser suspendidas por un amparo, pues simplemente si ya lo hicieron, pues ya no hay forma de ahora sí que restablecer, digamos, o restaurar la situación previa. Y en ese sentido parecería que estamos metidos en una lucha de verdad de llegar a los límites en términos de la confrontación. Sí, pero no soy experto en esto del tema constitucional y el proceso, pero yo creo que se puede suspender de inmediato la aplicación de estas 3 leyes en lo que se entra al fondo. Y ya lo del fondo se discutirá en junio, julio, cuando tú quieras, pero se suspenden los efectos y esto pues implicaría que todo el drama que estamos viendo le serviría al señor presidente para seguir con su show todas las mañanas diciendo que no lo dejan gobernar y que como hay una dictadura de las togas que se erigen en los que deben legislar en lugar. Nadie está legislando nada, simplemente la Constitución dice unas cosas y no puede uno en las leyes violar lo que dice la Constitución. Todos entendemos que el presidente cree que él está por encima de la ley, que no le digan que la ley es la ley, pero pues el Poder Judicial está para eso y lo va a seguir haciendo. Entonces, pues yo creo que esto va a ser nada más un show, una gran discusión que está sirviendo para lo que ustedes acaban de comentar, para que las campañas pues no se noten y entonces muchos colegas estén diciendo es que están muy aburridas las campañas. No es que estén aburridas las campañas, es que nadie les hace caso porque las 8 columnas se las llevan este tipo de intentos de destrucción de la República, que eso es lo que está haciendo el señor López Obrador. A final de cuentas, pues quedan 2 debates y yo creo que este tipo de noticias, tipo Ecuador, tipo estas propuestas, tipo lo que quieras, pues todavía faltan algunas por llegar hasta que no pasen los periodos correspondientes de lo que deberíamos de estar teniendo, que es un debate de qué país queremos ser hacia adelante. Desafortunadamente, pues veo prácticamente imposible que nos podamos sentar civilizadamente a discutir eso, que es lo que deberíamos de estar discutiendo. A ver, creo que finalmente el problema radica en que pues, lo único que estamos viendo es la disputa por el poder. ¿Cierto? O sea, no hay otra cosa más, no hay un intento de acuerdo. Desde ahora, las 2 opciones, como están planteadas, son absolutamente excluyentes. Mutuamente. No hay esta idea de posibilidades de alianzas. Esto se va cada vez más polarizando y bueno, pues hay que tener cuidado porque las instituciones aguantan
pero no son infalibles ni son pues creadas contra cualquier tipo, digamos, de golpe que le puedan infringir a alguno de los actores políticos. Y ahí es donde hay Ojo que con tener el INE. cuidado. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos con usted sobre el tema internacional. Medio Oriente otra vez en llamas. Irán lanza un ataque con drones y misiles de todo tipo contra Israel, y esto vuelve a avivar la posibilidad de una guerra regional en esa región. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Por primera vez en la historia, el gobierno de la República Islámica de Irán ataca directamente al Estado de Israel. El fin de semana lanzó una ofensiva con drones no tripulados y misiles de distinto alcance, incluso algunos balísticos que fueron los que cayeron en Israel, luego de adelantar que responderían a un ataque a lo que consideraron su consulado en Damasco. Ahí murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, en los que había 2 generales. Israel, bueno, no admite que ellos fueron, pero sí fueron. Y lo que queda claro es que se trataba básicamente del comando que coordina desde Siria, desde Damasco, la acción con la cual Irán ha venido funcionando como un participante directo del conflicto. El Irán chiita, es el que finalmente, a pesar de que Hamas es de la otra secta, de la otra parte del Islam, que es sunita, de todas maneras terminó por convertirlo en un aliado. El Hezbollah, el grupo que domina Líbano, chiita, también de alguna manera controlado, y que recuerden que después del 7 de octubre comenzaron también a disparar cohetes hacia Israel. Lo mismo en Siria, lo mismo en Irak con las llamadas guardias revolucionarias, y para cerrarle el camino, los hutíes, que son estos rebeldes chiitas en Yemen, que también dispararon. Cuando Israel elimina a estos comandantes, Irán tiene que responder, y entonces lo que hace es demostrar que tiene la capacidad para atacar. Avisa que lo va a hacer, y en ese momento se arma, más allá de toda la discusión con respecto a cómo terminar el asunto de Gaza y de los rehenes, 133 rehenes que siguen estando ahí, algunos ya fallecidos, pero otros vivos y que llevan ahí 6 meses en cautiverio. Bueno, pues en ese momento Irán lanza lo que sería la andanada más grande de misiles que incluso cruzan sobre territorio jordano, y se arma una alianza en contra de ellos, que es la alianza entre los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, por parte de Occidente, y Jordania, que interviene, y por supuesto el apoyo tácito de Arabia Saudita, para tratar de controlar, de evitar que estos misiles primero fueran a caer en ese territorio. Hay que recordar que Irán ya había en algún momento lanzado cohetes contra Arabia Saudita, contra Aramco, contra la propia empresa petrolera. Y en ese momento, bueno, pues prácticamente esta cantidad monumental de más de 350 cohetes terminan por no hacerle casi nada a Israel. Algunos caen sobre el Mar Muerto, otro, que es el único que cae sobre una base militar, pues no genera un gran daño, solo le pegan a a un poblado beduino, en donde una niña de 7 años termina siendo gravemente herida. ¿Qué pasa a partir de esto? Que el esquema internacional, me parece, se va a modificar. ¿Por qué? Porque pues sí hay una necesidad de terminar el tema con Gaza, que Estados Unidos insiste en que pues haya un cese de fuego a cambio de todos los rehenes, y en ese sentido poder diseñar una alternativa para Gaza. Pero, por supuesto, esto no es todavía tan fácil, porque también el gobierno de Netanyahu en Israel insiste en la necesidad de una reacción, de una represalia que pudiese generarse en los próximos días. Y por otro lado, esta idea que ha surgido, la comentábamos con Macario antes de entrar al aire, esta idea de que en una de esas Estados Unidos negociaría con Israel la posibilidad de que entraran a donde están los rehenes y donde está lo último que queda de Hamas, ¿sí?, que es en Rafah, o Rafia, como se llama en hebreo, y finalmente poder ahí atacar, pero no pegarle a Irán, porque dicen esto podría desencadenar un asunto verdaderamente grave. Irán
que está a punto, por supuesto, de tener armamento nuclear y que ya sabemos que lo pueden usar y cuyo objetivo manifiesto, abierto, total, es la destrucción del Estado de Israel y el aniquilamiento de la población judía en esa región, Ernesto. Me parece que es como este análisis de teoría de juegos que se llama el dilema de los prisioneros, en el que tú tienes dos estrategias que están muy claras y puestas sobre la mesa. Cooperar y no cooperar, para tanto de Israel como de Irán. Y a final de cuentas, si los dos cooperan y llegan a algún tipo de cese al fuego completo, se pueden obtener muchísimas cosas. Pero en el proceso intervienen tantos actores y el incentivo siempre es a que acaben no cooperando. Y en ese contexto es muy difícil encontrar una posible solución cuando del otro lado de la mesa tienes a alguien que quiere destruirte y viceversa. Ese contexto es lo que verdaderamente pues, partes de un problema específico irresoluble. Cuando le metes otros actores como Estados Unidos, que tiene un peso relativo fundamental, como Arabia Saudita, como propiamente muchos países europeos, la cosa se complica todavía más. Y vemos específicamente el conflicto crecer de una manera que nadie quiere y que todo el mundo no puede evitar. Yo creo que el asunto está un poco más complicado porque para Irán no hay esta opción de cooperar y no cooperar. Irán quiere destruir a Israel, punto. Entonces ya no es ese juego. Forzado, puede ser. No. Simplemente ellos nunca van a aceptar la existencia de Israel. Ahí no hay discusión. Arabia Saudita, por ejemplo, sí se puede hacer esa definición porque con ellos puedes negociar qué cosas sí y cuáles no, y eso es lo que han estado logrando, pero con Irán no lo puedes hacer. Hay un actor que no se ha mencionado y que yo creo que es clave para el futuro, que es Qatar, porque pues tienen harta lana, son la base de la televisora que administra las cosas a favor, a final de cuentas, incluso de Irán, que es Al Jazeera. Ahí es donde están viviendo los líderes de Hamas, que viven a cuerpo de rey. Total, los palestinos que se mueran a ellos no les importan. Entonces, este elemento es clave para tratar de entender. Aquí se ve la gran desgracia que fue la FIFA al organizar allá el Mundial de Fútbol y legitimar a un gobierno pues, que es claramente un problema para la región. Arabia Saudita sigue en el proceso de tránsito de poder al nuevo líder. No es nuevo, lleva 3 años, 4 años, pero ha ido consolidando su presencia y por eso había la negociación con Israel para el reconocimiento mutuo. Irán es el problema, y el problema dentro de Irán es la República Islámica, es decir, los ayatolás. Ese es el problema, incluso para los mismos iraníes, que en todo el mundo pues, celebraron el que Israel haya evitado daños y están esperando ansiosamente que Israel ataque a Irán porque pues, no se les ocurre otra forma de ellos recuperar su país. Con muchas diferencias es el caso de Venezuela en América Latina, que también es un gobierno que ha destruido a su país y que no hay manera de meterlo en orden. Estados Unidos lo intenta con sanciones. Hoy, por ejemplo, le vuelven a aplicar sanciones. Irán le van a aplicar sanciones. Pero sanción no sirve mucho. Lo estamos viendo con Rusia. En el momento que tú sancionas a Rusia, pues a través de los estados del Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, están negociando todo. A mí la preocupación que tengo es que este tipo de conflictos siguen creciendo y la solución parece llevarnos hacia un enfrentamiento global. No necesariamente en el corto plazo, pero digo, estoy hablando un año a más tardar en el que vamos a tener un enfrentamiento abierto. Yo te diría, Macario, que estaríamos ante, más que nada, la conformación de un bloque que puede ser un bloque de disuasión. Si tú consigues, o si los Estados Unidos, la Unión Europea, el propio gobierno israelí que ya no esté, o sea, que haya elecciones, Netanyahu, pues. Exactamente, y todos los sectores de loquitos que tiene a la derecha, y que en ese momento tenga la posibilidad real de establecer esta alianza entre el mundo árabe sunita mayoritariamente moderado, que reconoce la propia existencia del Estado de Israel, y por supuesto en ese esquema la solución al problema palestino, ¿sí?
que era lo que se ha planteado. Ahorita cuando hablas de dos naciones, no estás hablando de cosas reales que puedes instrumentar, porque tienes arriba a un fundamentalismo islámico que tiene el control sobre eso. Exactamente. Y tiene además la capacidad de decir, de lanzar este lema que han dicho y que salen en las universidades americanas, from the river to the sea, desde el río hasta el océano, o sea, hasta el mar Mediterráneo, que es prácticamente la idea de que Israel tiene que ser destruido y sustituido por un Estado palestino islámico, ¿sí? Y en donde, bueno, pues ellos, Hezbollah y compañía, tengan la capacidad de armarlo. Y creo que si esta coalición grande se arma, la disuasión puede estar presente. Y en ese sentido podría, de alguna manera, evitar esta catástrofe de la que tú estás hablando. Gracias, Aurora Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí, 10 de la noche en el 11, Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias. De nuevo, muy buenas noches.